Bienvenidos a, a una nueva charla dentro de nuestro ciclo de expertos en las ADE, que nosotros llamamos, sabéis que no es un término oficial, pero sí oficioso, que desde la Fundación ALPE hace tiempo que llevamos usando, hace un par de años, cada vez tiene más aceptación y creemos que engloba mucho o que engloba prácticamente todo de lo que nosotros solemos hablar y trabajar, estudiar y atender, ¿no? Las ADE, sabéis, o para los que no lo sabéis, es la acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo. Nos referimos a las ADE porque así englobamos a todas esas displasias esqueléticas y además a veces huimos un poco de esos términos peyorativos o contradictorios que dependiendo del idioma se utilizan y a veces pues no son de buen gusto, ¿no? Como todo lo que conlleva alrededor de la palabra enano, enanismo, gente pequeña, gente corta, bueno, para huir de todas estas connotaciones y para además abarcar todas las displasias esqueléticas, en este caso que causan enanismo, pues empezamos a utilizar personas o niños con ADE, ASDD en inglés. Entonces, desde la Fundación ALPE sabéis que durante este año estamos llevando a cabo un ciclo de charlas de expertos en ADE, pues para acercar el conocimiento, el manejo clínico y las buenas prácticas pues a todas las familias, a todos los niños y adultos afectados y a todos los profesionales también que trabajan habitualmente en este campo, ¿no? Porque yo creo que siempre hay que estar en formación continua y siempre va a haber alguien que nos vaya a aportar, ¿no? Por mucho que creamos que sabemos. Entonces, intentamos crear este ciclo para dar cabida a todo este grupo de personas que creemos que es muy necesario que adquieran ese conocimiento. Sabemos que las displasias esqueléticas, muchas de ellas están englobadas en lo que se denominan enfermedades raras y por ello muchas veces tenemos muy poco conocimiento o el conocimiento y los estudios que hay a veces son poco accesibles. Entonces, yo creo o creemos desde la Fundación ALPE que creando este ciclo de expertos, este tipo de charlas en las que abarcamos todo tipo de campos y de temas, facilitamos esa información y la ponemos a disposición de los que realmente lo necesitan, ¿no? Para nosotros es un verdadero lujo poder contar hoy con la doctora Melita Irving. Seguro que muchísimos de los que estáis hoy atendiendo a esta charla la conocéis, habéis oído hablar de ella, habéis leído estudios y artículos o incluso habéis asistido a alguna de sus ponencias, ¿no? que da en muchísimos congresos. Ella es pediatra genetista, trabaja ahora mismo en el Evelina London Children's Hospital y además aparte de ser una de las mayores expertas en displasias esqueléticas, y tener un manejo clínico y un conocimiento y un estudio y ver un montón de niños durante toda su dilatada carrera, que eso es lo que le hace realmente ser experta, ¿no? No solo el poder hacerlo, sino la manera en la que lo hace, la implicación que tiene con todos los niños y sus familias en el día a día, ¿no? Con displasias esqueléticas que causan enanismo. Eso le hace ser una de las mayores expertas. Y además ella es investigadora y participa en todos los ensayos clínicos que hay ahora mismo en la acondroplasia, por lo que le hace todavía más conocedora aún de todo lo que hay detrás de un diagnóstico. Y eso pues es maravilloso, eso es darle, ¿no? el nivel y el estatus que tiene la doctora Melita Irving. Yo desde la Fundación ALPE quiero agradecerle públicamente su colaboración, su soporte, no solamente estando hoy en la charla, sino que cuando nosotros hemos tenido algún problema o alguna duda o ¿no? alguna cuestión que nosotros se la hemos hecho llegar, siempre la tenemos aquí al lado nuestro colaborando, intentando ayudar. Y eso es maravilloso porque realmente no es que esté ayudando a la Fundación ALPE, es que está ayudando a un montón de familias que afortunadamente desde la Fundación ALPE conseguimos llegar, no solo en España, sino a nivel internacional, en Europa, en América Latina. Así que nuestro agradecimiento público desde aquí. Sabe que además antes a nivel privado la hemos invitado también a nuestro Congreso Internacional el próximo año, estaremos felices de poder contar con ella aquí.
nosotros y todas las personas que asisten a él. Y, y muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Creemos que es un tema muy interesante, la historia natural de los niños con ADE y además esa pequeña radiografía de la actualidad en investigación que hay ahora, que es un tema muy de actualidad y que además muy inquietante a veces por parte de las familias que generan expectativas, pero a la vez dudas. Y bueno, creemos que no hay mejor persona ahora mismo, hay referente en Europa para poder hablar sobre ello. Así que, doctora Melita Irving, cuando quiera, encantada de poder escucharla. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, es la presentación más maravillosa que he tenido hasta la fecha. Para mí es un verdadero honor estar aquí con vosotros, con todos vosotros esta tarde. Muchísimas gracias de corazón por haberme invitado. Susana, me has dicho, bueno, puedes hablarnos de los niños con ASDD, nos puedes hablar de los ensayos clínicos y el grupo de ASDD y hablar de los estudios de la historia natural en en ADE, pero especialmente en acondroplasia, con la idea de explicar los estudios de la historia natural y por qué son importantes, no solamente para entender las afecciones de ADE, sino también para entender las posibilidades o darnos la posibilidad de realizar ensayos clínicos, que es un concepto que no se aplica solamente a la acondroplasia o a la, a la ADE. Así que yo pienso que esto está liderando, abriendo el camino para las familias, las personas, los cuidadores, los médicos con distintos tipos de enfermedades raras que no están relacionadas con enfermedades esqueletales, es decir, que simplemente abre o está además abriendo la brecha para o el camino para otras familias y otros profesionales. Voy a hablar de cómo gestionamos, cómo tratamos acondroplasia como, así como otras formas de ADE. La acondroplasia se dedica mucho tiempo a hablar de ella dentro de las ASDD, de las ADE, porque es el tipo de displasia esqueletal más frecuente. Y claro que sabemos mucho de ello, pero cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos y de todo lo que aún debemos aprender. Aquí a la derecha vemos a dos hermanos gemelos, uno que sufre acondroplasia y el otro no. Así que yo pienso que es una muy buena representación de cómo la acondroplasia puede afectar al cuerpo, que hace a los huesos, al crecimiento y la expresión hacia el exterior de la condroplasia con un tamaño de cabeza superior al habitual, también con un tamaño de tronco más pequeño del habitual, también con una protuberancia abdominal compensatoria y no solamente porque el torso es más pequeño, sino porque la espalda tiene lordosis, presenta una curva y las extremidades son más cortas, no solamente las piernas creando una estatura corta, sino también los brazos. Fijaos en este hermano donde el brazo le llega casi a la mitad del muslo frente a su hermano donde la mano llega al nivel abdominal. Así que nos encontramos con una diferencia significativa en cuanto a la longitud de las extremidades en estos dos hermanos. La condroplasia es una enfermedad genética, quiere decir que se provoca debido a un cambio en
en los genes. Si algo es genética, no quiere decir necesariamente que se herede. De hecho, el 80% de las personas con acondroplasia no tienen antecedentes familiares. Pueden ser la primera persona de la familia en tenerlo, pero una vez que tienen este cambio genético, tienen la probabilidad de transmitirlo a generaciones venideras, porque tenemos dos copias de cada gene. Solamente hace falta que haya un cambio en una de las copias de genética para producir la condroplasia. Y cuando pasamos nuestros genes a nuestros hijos, les pasamos solamente una copia, es decir, que solamente pasamos el 50%. Es decir, si alguien con acondroplasia tiene el 50% de probabilidad de transmitir la acondroplasia a sus hijos, pero tal como digo, si el 80% de las personas, es decir, 4 de 5 personas con acondroplasia, no les llegó la condroplasia de manera heredada, sino que fue un cambio genético que sucedió en ellos. No voy a entrar demasiado en esta diapositiva, pero el gen que está involucrado y que provoca la condroplasia es un gen importante en distintos sistemas corporales, pero especialmente en el crecimiento óseo y el sistema óseo en general. Y este gen se llama FGFR3. Las personas con acondroplasia tienen el mismo cambio genético en el 90% de los casos, y este cambio se refleja aquí en la posición 380. Es decir, los genes crean proteínas. Las proteínas a la vez están formadas de, como digamos, de piezas de Lego, pequeños ladrillos. Así que la posición 380 de esta pieza de Lego, en vez de ser la aminoácida glicina, cambia a arginina, y eso es lo que cambia la función de la proteína que genera este gen y altera la manera en la que crecen los huesos, porque esta proteína, este gen es muy importante en las proteínas para provocar el crecimiento. Así que nos vemos que una serie de enfermedades que se crean, que se generan cuando este gen, el FGFR3, cambia. No solamente estamos hablando de la condroplasia, pero estamos hablando de la hiperacondroplasia, y también se aparece de una manera mucho más grave en la displasia de tipo 2, y también tenemos aquí otras formas de acondroplasias. Así que es decir, que hay distintas enfermedades que se provocan a raíz de este cambio genético, todas ellas enfermedades óseas, pero ninguna de ellas es tan frecuente como la condroplasia. Lo que sucede en la condroplasia es que existe una alteración de algo que se llama como una vía de señalización, es decir, una vía o una señalización es algo que envía un mensaje a otra cosa y le pide que haga algo enviando un mensaje a algo para que cambie. Así que la vía de señalización del FGFR3, la idea es que este receptor de crecimiento esté em, en las células esperando por señales, esperando a recibir señales para hacer algo, pero la señal se queda ahí esperando, y aquí tenemos el factor de crecimiento del fibroblasto, y esto es una proteína que circula por el flujo sanguíneo, que tiene como misión, como función, frenar el crecimiento óseo. Así que cuando encuentra su receptor, le dice que frene el crecimiento óseo. ¿Cómo lo hace? Lo hace como entra, como se comporta como si fuera un candado. O sea, si se cierra el candado, pues abre la puerta, pero la señal no entra. Y la señal que se recibe es la de dejar interrumpir el crecimiento óseo. Es decir, que permita que se produce un crecimiento, pero no de una manera rápida ni de una manera adecuada, pero el crecimiento óseo ha de hacerse de una manera adecuada. Es decir, que hay un sistema que controla la velocidad a la que se crea, se genera o crece el hueso. Y aquí estamos hablando de esta vía de señalización del gen FGFR3. Pero en la condroplasia y el cambio genético del que os hablé antes con la pieza de Lego como analogía, vemos que este proceso se desencadena cuando no aparecía una señal diciendo eso, simplemente que no se abre la puerta, sino que simplemente el candado se cierra. Entonces los huesos reciben
mensaje continuo que no crezcan. Es decir, que aquí nos encontramos con un crecimiento óseo todavía muchísimo más lento. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje que le dice al esqueleto, al cuerpo, que deje de crecer. Así que este es un gráfico que nos indica dónde sucede exactamente este proceso. Aquí nos encontramos con distintas fotografías de las placas de crecimiento. Aquí nos encontramos como una placa de cartílago que se encuentra en las enzimas de crecimiento. Nos tenemos que pensar en un hueso donde nos encontramos con un cartílago dentro y otro que está cerca de la articulación de la cadera. Así que este cartílago se ve sustituido por el hueso y los dos extremos del hueso son trocitos de cartílago que se separan cada vez más del uno al otro y así es como crece un hueso largo. Eso es algo que se controla de una manera muy precisa por muchísimas proteínas, por muchísimos mensajes, incluido el FGFR3 y el servicio de mensajería del que ya os hablé antes. ¿Por qué? Porque este servicio de mensajería es el que interrumpe el crecimiento óseo y si ese proceso se activa demasiado en la placa de crecimiento y no se sustituye la placa de crecimiento, se inhibe, es decir, que los dos extremos del hueso que crecen y se separan los unos de los otros dejan de separarse o dejan de hacerlo a la tasa o a la velocidad a la que deberían hacerlo, es decir, se ralentiza este crecimiento, esta separación de los extremos de los huesos. La consecuencia de todo ello es la acondroplasia y cómo afecta a distintos cuerpos de huesos del cuerpo. No estamos hablando de las piernas, sino también de los brazos. No estamos hablando solamente de la cabeza, sino también de la columna vertebral, es decir, también las vías aéreas y que transcurren a través de canales óseos por los que entra y sale el aire, pero también afecta a los oídos y por eso las personas con acondroplasia tienen la probabilidad o la posibilidad de desarrollar distintas complicaciones, todas ellas distintas, debido a que el tejido óseo presente en todo el cuerpo se ve afectado por la condroplasia. El resultado de esto depende de la edad de las personas, porque suceden distintas cosas en distintos momentos de la vida, distintas edades. Nosotros buscamos esta estenosis aquí en este foramen. Aquí tenemos una resonancia magnética lateral. Bien, ahora está. No, está bien así. Ok, no. Bien, estábamos hablando del foramen magno, que es un término latino que significa gran orificio. Nos encontramos con este agujero en la base mm, del cráneo, así que este orificio está recubierto de hueso y el hueso también se ve afectado por sí, por la señalización del FGFR3, es decir, que afecta la inhibición del crecimiento óseo y el efecto alrededor del foramen magno es que se estenosa y se estrecha a medida que pasa por ese orificio, provocando una situación muy peligrosa porque puede provocar problemas muy graves en relación con el sistema nervioso del niño. Hidrocefalia también es otra condición que nosotros buscamos en niños con acondroplasia, teniendo en cuenta esta estenosis, este estreñimiento en la base del cráneo
En ocasiones nos encontramos con niños que han desarrollado demasiado fluido cerebral y desarrollan hidrocefalia, que también puede ser una situación muy grave, muy peligrosa si las áreas rellenas de líquido en el cerebro crecen y crecen y empiezan em, a comprimir el tejido cerebral, también provocando problemas nerviosos. También la condroplasia puede provocar apnea, es decir, interrupciones del tratamiento de la respiración durante la noche, durante el sueño. ¿Por qué? Porque las vías aéreas son mucho más estrechas en niños con acondroplasia. Así que, por lo tanto, cualquier mm, tejido blando, como pueden ser las anginas u otros, tiene más probabilidad de obstruir las vías aéreas y de impedir la entrada y la salida del aire. Y las apneas suelen suceder más durante el sueño. De la misma manera, el oído medio es un canal óseo y aquí podemos encontrarnos con una forma distinta a los niños con acondroplasia, es decir, que el fluido que surge en el oído, que se forma en el oído, digamos que se convierte en una especie de pegamento y impide que se transfieran los sonidos a través de las trompas y, la acondroplasia está este pegamento, por así decirlo, o este líquido pegajoso, al final hace que la persona acabe teniendo problemas de audición, que no reciba buen sonido y por lo tanto también ralentiza el crecimiento. Y no queremos que eso sea así. ¿Por qué? Porque los niños con acondroplasia no tienen ningún problema cognitivo de aprendizaje. Aquí tenemos la estenosis vertebral. Estenosis significa estrechamiento. Aquí tenemos el estrechamiento que vimos antes del foramen magno y ahora tenemos también aquí la estenosis vertebral. Y eso provoca el estrechamiento de la médula espinal. No como vemos en el foramen magno a los 1 o 2 años de vida, sino que sucede más adelante en la edad temprana o incluso en la adolescencia, donde el canal, a través del canal vertebral, se, eh, se estrecha y también presiona la médula espinal y también provoca fragilidad y debilidad. Aquí tenemos a un niño que está recibiendo la elongación a través de distintas cirugías, está en una silla de ruedas porque se ha hecho un alargamiento de las distintas secciones de las extremidades a través de la cirugía. Cuando tratamos a niños con acondroplasia, uno de los elementos importantes que hacemos es buscar las complicaciones derivadas de la misma, complicaciones que suceden en distintos momentos de la vida y las buscamos, las queremos detectar porque para poder abordarlas. En nuestro hospital, el Hospital Infantil Evelina, buscamos la compresión del foramen magno. Cualquier niño, todos los niños que llegan a nuestro hospital hacemos una resonancia magnética y también buscamos hidrocefalia, que no es muy frecuente, un 6% tal y como aparece aquí. La compresión o la estenosis del foramen magno es más frecuente. También tenemos un arcamiento tibial y también tenemos la cifosis en la zona toracolumbar. Esta es la base
de las vértebras torácicas y también de las vértebras lumbares. También buscamos la estenosis vertebral en niños mayores. También buscamos la otitis media, porque esto sucede en casi el 90% de los niños. Aquí se produce una pérdida de audición por este líquido pegajoso del que he hablado antes. ¿Por qué? Porque eso va a ralentizar su aprendizaje, el habla. Es decir, lo que queremos es drenar este líquido pegajoso que aparece en el oído medio lo antes posible. Y de la misma manera, cuando se produce la apnea del sueño, lo que queremos hacer es crear espacio entre en la nariz y también en la parte inferior o trasera de la garganta, porque la estatura es eh, pequeña, la masa muscular o el índice de masa muscular suele ser bastante alto. Sabemos que no es una buena medición en personas con acondroplasia, pero lo que sí sabemos es que las personas con acondroplasia también es más probable que tengan problemas de ganancia de peso y les cueste trabajo perder peso. Lo que nosotros vemos en nuestra clínica es que los padres desde muy principio, desde una edad muy temprana, hace que los niños tengan dietas saludables y no les permite que ganen mucho tiempo, porque existe una tendencia en ese caso y eso puede tener un efecto multiplicador a la postre en la salud y que también que pueden mm, empeorar problemas ya existentes, por ejemplo, los problemas espinales, vertebrales, también pueden provocar diabetes, también incrementar el riesgo de sufrir ictus que queremos evitar a toda costa. Y también las actividades de la vida diaria, el impacto social de la condroplasia, no podemos dejarlas de lado, no podemos olvidarlas y necesitamos estar ahí y ofrecer apoyo y soporte. Bien, cuando hacemos este examen, esta valoración con el objetivo de ayudar al paciente, nosotros hacemos un control, un seguimiento regular habitual. Para los niños por debajo de 3 años lo ofrecemos cada 6 meses. Cada 6 meses también tenemos un equipo local, así que al final vemos a los niños cada 3 meses y después de 3 años, si el niño está bien, empezamos a verlos cada un año y el equipo local también lo ve una vez al año, es decir, de manera que escalonamos las visitas o los controles de manera que al niño lo vea alguien cada 6 meses. También eso lo hacemos conjuntamente con los servicios locales. Tenemos, por ejemplo, el fisioterapeuta en nuestra clínica y ellos también se ponen en contacto con los equipos locales para asegurarse de que el asesoramiento y los consejos que ellos dan se ven reforzados, apoyados y respaldados y también el equipo local los aplica de la misma manera, de manera que el paciente siempre esté respaldado por todas las personas con las que coincide. Y de la misma manera también tenemos un sistema de anticipación en función de la edad del paciente en términos de los riesgos y de las complicaciones que pueda llegar a sufrir. Por ejemplo, nosotros hacemos estudios del sueño todos los años hasta que el niño cumple 3 años de edad y también hacemos una resonancia del cerebro y cerebral y también vertebral. Y en ocasiones hacemos un par de resonancias y lo hacemos así porque la estenosis del mm, foramen magno, la base del cráneo, es más probable que aparezca en los 2 o los 3 primeros años de vida. Tenemos un equipo muy especializado, muy dedicado y aquí tenemos desde que hicimos esta fotografía tenemos al doble de personas. Tenemos pediatras endocrinos, también tenemos a dos genetistas, Melita y Roda,
También tenemos dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales o rehabilitadores y también tenemos enfermeras especializadas. Ellos están todos ahí y en ocasiones también trabajamos con radiólogos pediátricos y son personas, también tenemos a personas especializadas en problemas respiratorios pediátricos, también tenemos a otorrinolaringólogos, también tenemos especialistas, odontólogos especialistas, neurocirujanos y también tenemos psicólogos. Es decir, que tenemos ahí un equipo esperando, digamos, en la sombra en caso de que, no en la sombra, sino paralelamente a nuestro equipo en caso de que necesitemos su conocimiento experto. Y tenemos una serie de gráficos normativos para personas con acondroplasia de manera que podamos ver el avance de estos niños en función con otros niños con acondroplasia. No podemos comparar un niño con acondroplasia frente a otro que no. Y esto también se aplica a otras displasias esqueléticas. Aquí tenemos la gráfica que nosotros utilizamos para niños con acondroplasia. Estos son los rangos, los valores normales para niños a ciertas edades. Si nos fijamos aquí a la edad de 6, aquí tenemos el niño más bajo y aquí el niño más alto y aquí tenemos un rango de normalidad. Y lo mismo puede decirse con los niños que no tienen acondroplasia. Tenemos un rango de normalidad también aquí. Y también el diámetro de la cabeza. Es muy importante hacer esta medición y colocarlo en el gráfico, pero no lo podemos comparar con el de los niños que no tengan controplasia, porque si no el valor se saldría de la escala y en segundo lugar parecería que están creciendo de manera muy rápida, pareciendo que hay fluido dentro de la cabeza y puede que eso desencadene una cirugía para colocar un shunt para hacer un drenaje. Y eso se trata de dejar un trozo de plástico desde que va desde el cerebro hasta y que pasa hasta el abdomen, es decir, una vez que eso se hace, nunca se quita. Tenemos que asegurarnos de que si se coloca un shunt es porque hay una necesidad y imperativa de hacerlo y no porque alguien haya colocado el- las mediciones del diámetro de la circunferencia de la cabeza en este gráfico y haya pensado que necesitaba un shunt. Es decir, es necesario utilizar estas plantillas o estos gráficos para niños con acondroplasia. Lo mismo podemos decir con los gráficos de crecimiento. Nos encontramos que los niños tienen la cabeza más grande, también más pesada, también los brazos y las piernas más cortas y también pues tienen mucha flexibilidad donde pueden tener una hiperflexibilidad, hipermovilidad articular y también en las piernas, así como en otras articulaciones, no solo la de las piernas. Así que los niños con acondroplasia tienen maneras de moverse que tienen en cuenta o que utilizan todas esas características físicas que tienen. Es decir, hacen las cosas a una velocidad distinta, con un estilo distinto. Así que un niño con acondroplasia en muchas ocasiones aparece con em, esta postura donde se apoyan sobre la cabeza y colocan las manos en la cintura y lo hacen también al revés. Y estos movimientos para niños con acondroplasia son normales y estos gráficos nos indican los rangos de normalidad en cuanto a los hitos de desarrollo en los niños con acondroplasia. Estos son valores normales para niños con acondroplasia y es distinto, no son normales en niños con no acondroplasia. Así que si los niños tienen estos hitos de desarrollo de acuerdo con este calendario, su desarrollo es normal. Pero si no están trabajando, por ejemplo, caminando hasta mucho más tarde, es donde
se concluye que hay algo anómalo y algo que les está impidiendo empezar a caminar. Un niño con achondroplasia tiene que empezar a trabajar, a caminar a una edad X, y si se salen de esa edad es necesario valorar qué es lo que está pasando. Y repito, estos gráficos para niños con achondroplasia no son los mismos que para niños sin achondroplasia. La postura también es muy importante cuando el niño es pequeño, porque por esta cifosis toracolumbar, casi todos los niños con achondroplasia tienen esta lordosis debido a que las vértebras están aquí justamente. Aquí tenemos la L1, la primera vértebra lumbar, tiene una forma de cuña, tiene una forma distinta a las otras vértebras. Es decir, que el niño todavía no se puede sentar por sí mismo y uno intenta sentarlo, se cae y esta vértebra empieza a sobresalir y causa este pico en la espalda. Esto es algo normal, pero cuando lo que queremos evitar es que se quede ahí de manera permanente. ¿Por qué? Porque cuando el niño se hace más fuerte, el cuerpo del niño se hace más fuerte y pasa a sentarse por sí mismo, y el cuerpo se hace más fuerte y se endereza más, ese pico desaparece, y en ocasiones, si no se protege la columna vertebral antes de poder sentarse, puede que se quede con ese pico de manera permanente, y eso puede ser muy peligroso para la médula espinal que está por debajo, que se puede ver comprimida y provocar problemas neurológicos. Es muy importante que los niños que la espina dorsal se pueda soportar de manera recta y de manera que no se forme esta curva, que no salga este pico. Es decir, no hay que utilizar estas correas o estas mochilas que utilizan los padres. Es decir, no hay que dejarlos sin soporte, hay que siempre tenerlos sujetos cuando están sentados comiendo o sentados de alguna manera. Ya he hablado del IMC, y aquí tengo que decir que el peso es muy importante. El peso del niño ha de estar dentro de los rangos, dentro de los valores normales, porque si no vamos a tener complicaciones a la postre que les van a dificultar mucho la vida. Hemos buscado la manera de clasificar este estrechamiento del foramen magno y ver el estrechamiento más grave del menos. Aquí tenemos el tipo 4, donde vemos un estrechamiento muy, muy grande, que está muy, casi ya pide una descompresión eh, nerviosa, donde un cirujano ha de abrir esta zona para liberar este estrechamiento, esta compresión que se está haciendo en la médula espinal. En ocasiones, el estrechamiento, la compresión puede ser normal, pero puede acentuarse con el paso del tiempo hasta llegar aquí a la fase 4, donde va a necesitar una corrección quirúrgica. Aquí en este nivel que está entre, bueno, no tan mal y muy mal, en esta zona, aquí en el 3, aquí lo que vamos a hacer es un seguimiento, un control para ver qué sucede, si empeora y progresa o no, o se mantiene o va un poquito hacia atrás. Este es un estudio que se publicó el año pasado y que se está adoptando rápidamente por todo el mundo para establecer el nivel de estreñimiento del foramen magno, es decir, en qué casos podemos relajarnos, estar tranquilos, y en qué casos necesitamos actuar rápidamente. Yo he hablado de estudios observacionales, y la razón por la que esto para mí es importante
es porque nosotros no sabemos tanto sobre la historia natural de las enfermedades o que encajan dentro de la definición de ASDD, perdón, de AD. Durante a lo largo de los años no hemos recopilado información sobre qué es lo que pasa a lo largo de la vida de una persona con una enfermedad AD y qué es lo que sucede de manera uniforme. Hay quienes tienen distintas experiencias o distintas, conocen distintos ámbitos, pero en los últimos años se han hecho estudios, digamos, de una manera donde se han recogido datos de manera uniforme, es decir, sobre enfermedades como la controplasia. ¿Y qué es lo que ha desencadenado todo esto? Bueno, existen bueno, ensayos clínicos en la controplasia han desencadenado esto, ha provocado esta recogida de datos uniformes. Es decir, donde no hay una intervención, sino que simplemente alguien se ensaya para ver si se mejora la enfermedad. Y solamente se puede saber si mejora la enfermedad si uno sabe cómo estaba la enfermedad antes de empezar la intervención, antes de empezar en este caso el ensayo clínico. Cuando profesor Titide empezó su estudio y empezaron a realizar, a trabajar con distintos especialistas, dijimos, bueno, ¿cómo sabemos si nuestro fármaco eh, es efectivo o no, hace algo o no? Por lo que, bueno, en realidad en aquel entonces no había datos en el estado inicial, así que digamos que todo el mundo empezó de cero, el mundo, el planeta completo empezó de cero a recoger información. Pero eso ha incrementado muchísimo nuestro conocimiento sobre la condroplasia en los últimos años. Y de la misma manera también ha señalado, ha destacado el hecho de a todas las complicaciones que pueden suceder y todo aquello que tenemos que tener en cuenta en los niños y en los adultos con acondroplasia para asegurarnos de que mantienen un buen estado de salud y que están fuertes y que no se ven impactados, afectados por las condiciones, las enfermedades físicas que siempre están ahí y que están afectando el funcionamiento de su cuerpo. Para mí, estos estudios de historia natural han sido realmente un desarrollo excelente, magnífico, en tanto en cómo tratamos a las personas con androplasia, que se aplica perfectamente a otras AD y a otras enfermedades raras en las que no hay involucración o que no son esqueléticas, pero en cualquier caso abre el camino y establece un ejemplo para muchísimas enfermedades genéticas. Todos los ensayos intervencionistas eran con fármacos, todos ellos comienzan con este estudio observación de base observacional. Aquí tenemos el estudio 11901 centrado en el crecimiento y no tanto para, o por supuesto también para mostrar que el fármaco funcionaba, pero tenía como objetivo también anticipar el crecimiento o anticipar la tasa de crecimiento del niño con controplasia. El tiempo pasó y también se involucraron otros laboratorios, Pfizer, Fresenius, Marine, muchos otros. Y la información que se recogió inicialmente cada vez se ha incrementado y no solamente se centraron en el crecimiento, la velocidad de crecimiento, sino en otros aspectos, sino, por ejemplo, cuál es la carga de las intervenciones quirúrgicas para niños con achondroplasia. Yo he hablado de la apnea del suelo, hablé de la estenosis del foramen magno, la estenosis vertebral. Todos ellos necesitan intervenciones quirúrgicas y no solamente una vez, en ocasiones más de una vez. Así que en los estudios observacionales de baseline nosotros lo que hacemos es buscar o estudiamos el número de intervenciones quirúrgicas a los que se someten los niños con acondroplasia.
porque existe un rango de normalidad y nosotros recogemos esa información para entender cómo es la vida en ese sentido para niños con acondroplasia. Nosotros realizamos muchísimos cuestionarios para también estudiar los aspectos psicosociales, también cómo impacta y afecta a la capacidad del niño para realizar las actividades de la vida diaria, es decir, la funcionalidad, si pueden vestirse, desvestirse, si pueden ir al servicio, al aseo ellos solos o no, y otros aspectos de la salud general, por ejemplo, si tienen dolor o no, el médico que les ve, cada cuánto los ve, quiénes los ve, es decir, es recoger una fuentes, datos ingentes. Y aquí tenemos los ensayos de BeMarine y el objetivo principal era conocer cómo era el crecimiento en los niños con acondroplasia, cuál era la velocidad de crecimiento. El objetivo era que cuando un niño o alguno de los niños pasaban a formar parte del estudio, recibían el tratamiento, se veía cuál era el efecto del tratamiento en la velocidad de crecimiento. En primer lugar, nosotros queríamos que los niños crecieran rápido, más rápido, pero también queríamos ver el efecto del fármaco sobre los huesos. Ya les he hablado de los problemas que el cambio FGFR3 tiene sobre el sistema óseo, qué hace con el cartílago, qué hace con las placas de crecimiento y cómo se inhibe el crecimiento. Así que la idea era que si este fármaco tenía un efecto para mejorar qué es lo que estaba pasando en esa placa de crecimiento, el efecto multiplicador sería de incrementar la velocidad de crecimiento. Es decir, quería decir que los huesos estaban creciendo. Medir la velocidad de crecimiento permite ver el efecto del fármaco en los huesos en general. Y sabemos que los huesos, que son una parte muy importante de la acondroplasia, también los huesos que de la faringe, de las vías respiratorias, también de la cabeza, forman parte, están afectados por la condroplasia. Los huesos de los brazos, todos estos son huesos que están afectados por la condroplasia y fue lo que nosotros quisimos estudiar. Así que queríamos ver si se veían mejorados por este fármaco y si al final se mejoraba la pérdida de audición, mejoraba la estenosis del foramen magno, las apneas del sueño y si crecían los huesos y se incrementaba la longitud de los huesos. Es decir, si eso pasaba, significaba que los huesos estaban respondiendo. Cuando nosotros realizamos nuestro estudio, estudiamos distintos elementos del crecimiento. No solamente estamos hablando de la altura, también de la circunferencia de la cabeza, también la postura sentado, es decir, viendo las distintas secciones de las extremidades. Aquí tenemos a Diana midiendo el antebrazo de uno de nuestros amigos. Y Diana lo mide 3 veces para asegurarse de que tiene una medición muy, muy precisa. Y eso lo hace en Londres así, pero en Melbourne, en París, en Estambul, en Washington, todo el mundo está haciéndolo de la misma manera. Todos han recibido formación para hacer estas mediciones de la misma de manera que nosotros acabemos con precisiones, con mediciones precisas e uniformes y que no haya variabilidad entre los distintos sitios, entre distintos hospitales. Es muy importante que todos midamos de la misma manera, porque si no, a la postre no vamos a ayudar. Aquí nos encontramos con distintos hospitales en distintos países del mundo, en distintas ciudades del mundo involucrados en estos estudios de la historia natural de la acondroplasia dirigidos por Vía Marín
Aquí nos encontramos con distintos sitios, con distintos hospitales y también para los otros estudios de historia natural de la condroplasia, estudios eh, observacionales basales en la condroplasia. Otras de las razones por las que medir la velocidad del crecimiento o la tasa de crecimiento para ver la respuesta de los huesos cuando estaban expuestos, cuando recibían bosorotide. Aquí, en este extremo del gráfico, estamos viendo a la tasa de crecimiento, la velocidad de crecimiento en el estudio de historia natural. Así que es básicamente lo mismo para la línea azul y vemos el crecimiento al inicio. Estamos hablando de 4 centímetros al año. Niños con acondroplasia crecen más o menos unos 4 centímetros al año y lo sabemos porque muchos de ellos se han pasado por estos estudios de historia natural y hemos medido su crecimiento o la velocidad de crecimiento a lo largo del año. Los niños que recibieron bosoritide empezaron a crecer más rápido. Este es el crecimiento después de recibir el fármaco durante un año y estaban creciendo un poquito menos de 6 centímetros al año. Mientras que los niños que estaban en el grupo de placebo siguieron creciendo a la misma velocidad tenían que en el estudio de historia natural. Aquí estos niños se les dio el fármaco cuando llegaron a este punto y al año siguiente empezaron a crecer a una mayor velocidad y de hecho llegaron a tener la misma crecimiento que habían alcanzado los niños que habían tomado bosoritide en el primer año. Así que esto nos muestra que los huesos de los niños con acondroplasia cuando habían recibido bosoritide respondían al fármaco y nosotros lo medimos en función de la altura, pero también hay otras cuestiones que se pueden medir, por ejemplo, en cuanto a la funcionalidad de los huesos, los químicos y las proteínas que libera el hueso, la manera en la que funciona es más efectiva, es decir, mejora a la hora porque responde al fármaco y esa información de la altura o de la rapidez de crecimiento se puede traducir a otras cuestiones, otras características de los huesos, por ejemplo, la composición de los mismos o la funcionalidad de los mismos. Aquí vemos cómo los huesos siguieron respondiendo a lo largo del estudio durante mucho tiempo después de dentro del estudio estamos hablando años, una serie de años después del estudio. Aquí estamos hablando del estudio de fase 2. Ah, no, este es el fase 3, dice. Así que la tasa de crecimiento siguió mejorando durante un periodo de tiempo más largo, es decir, los huesos siguieron funcionando, siguieron creciendo. Y también lo que es también muy, muy alentador es esta proporción corporal. Es decir, si se compara la parte inferior del cuerpo con la parte superior del cuerpo, es decir, el crecimiento vertebral frente al de las piernas, no solo empeora en la condroplasia, como pasó como respuesta a la hormona de crecimiento, aquí vemos que los niños que recibieron el fármaco, vimos el impacto del fármaco en las actividades de la vida diaria y cuando tengamos suficiente información, esperamos que esta información o que tengamos suficiente información para que nos permita ver que cuando estas proporciones corporales mejora y la función de la funcionalidad de la persona le resulta más fácil realizar las actividades de la vida diaria, ahí vamos a
pasar cuestionarios para ver cuál es el impacto real de la condroplasia en la vida real. En función de estos estudios de la historia natural en los niños de 0 meses a 17 años, a partir de aquí surgieron una serie de estudios. El estudio 202 fue el primero que se realizó para ver si el fármaco era seguro, es decir, si había efectos secundarios. Se demostró que el fármaco era seguro. No aparecieron efectos secundarios distintos a eh, una zona, eh, un poco de rojez alrededor de la zona de la inyección. Es decir, el estudio más largo es este de aquí, el 202, que ha pasado a ser un estudio de extensión, el 205. Aquí el estudio fase 2 pasó al estudio fase 3 porque no hubo efectos secundarios. Así que aquí quisimos trabajar con más niños y también necesitamos introducir un grupo de control, un grupo de placebo, es decir, doble ciego. Si está, nadie sabe quién está recibiendo placebo o quién está recibiendo el principio activo. Y después de un año vamos a poder comparar los dos grupos, es decir, los niños que recibían el fármaco activo frente a los que no. Y después de ese año y que todos los niños hayan recibido el fármaco, ahí vamos a ver cuáles van a estar en la línea marrón y cuáles van a estar en la línea naranja. Y todos estos niños pasan a un estudio de extensión donde al final todos los niños reciban el fármaco hasta que alcancen la altura final del adulto. Y vemos que la utilidad, vemos que hasta ahora todos los niños han respondido. Ahora cuando lo damos a niños más jóvenes, entre 0 y 5 años, hemos visto también un efecto en los niños más pequeños, en los niños más jóvenes. Aquí apareció un grupo de niños que habían recibiendo placebo y otros recibían el fármaco. Y un año más tarde, todos pasaron al estudio de extensión y los que habían recibido placebo pasaron a recibir el fármaco activo. Este es el último ensayo que Biomarín va a realizar dentro del programa de Controplasia. Es un grupo pequeño, un ensayo pequeño, pero estudia el papel de Bosorotide sobre el foramen magno. Y la pregunta concreta aquí es que si los niños de menos de 12 meses que tengan un foramen magno que no necesita de compresión quirúrgica, pero tenemos que controlarlo para asegurarnos de que no se estenosa mucho, ¿puede el fármaco afectar de manera positiva al foramen magno de manera que acaben no necesitando cirugía? En este momento se está participando 20 niños, uno en Australia, Melbourne, otro en Reino Unido, solamente esos tres hospitales. 10 de los niños van a recibir el fármaco y los otros 10 niños van a recibir el estándar de tratamiento, el tratamiento habitual, es decir, vamos a tratarlos como trataríamos habitualmente, es decir, controlar, monitorizar el foramen magno y vamos a ver al, los, al tiempo, después de 2 años, todos los niños habrán recibido el fármaco y si quieren también, sus padres quieren, bueno, si los padres quieren que reciban el tratamiento, se les va a dar el tratamiento. Y lo que queremos, como digo, es ver cómo Bosoritide puede evitar o prevenir la cirugía sobre el foramen magno, lo cual sería un gran avance hacerles que tuvieran que evitar esta cirugía. Hay distintas maneras en las que podemos alterar esa vía de señalización, como podemos desactivarla en la controplasia, es decir, enviar esos mensajes para decir deje hueso que deje de crecer. Y hay distintas maneras de inhibir, de bloquear ese proceso. Y esta es Bosorotide,
utiliza un péptido natural y basado en CMP. También se están realizando otros estudios con CMP y aquí tenemos el fármaco que ha desarrollado QVD y que inhibe el trabajo del receptor, inhibe el receptor, es decir, el receptor no puede enviar el mensaje de inhibición ósea. ¿Por qué? Porque se destruye el receptor, básicamente. Eh, eh, Es decir, es como disparar cuando el gatillo está atascado. Y aquí tenemos el Teracon de Pfizer y que tiene que ver con quitar todos los candados, todas las señales que encajarían ahí, de manera que tampoco pueden eh, abrir esa puerta ni producir ese cambio genético. Es decir, quitar esas llaves que abren esos candados. Es decir, hay distintas estrategias para bloquear todo esto. No estamos hablando de cambiar la codificación genética, sino que se trata de cambiar los efectos que se derivan de digamos, de la mala escritura o del error de escritura genética. Así que, bueno, yo os prometí que no iba a hablar solamente de acondroplasia, porque tal y como sabemos, a través de este sistema de clasificación que se revisa y que se reescribe cada 4 años, bueno, Chile va a ser el próximo lugar donde se vaya a reescribir, a revisar, porque ahí es donde se va a hacer la reunión de la Sociedad Internacional. Existen 450 enfermedades esqueletales o displasias esqueléticas, así que todas ellas eh, merecen un programa. Hipocondroplasia, pseudochondroplasia, también osteogénesis, rickets, em, multicondramas o fibrodisplasia ossificans progresiva. Todos ellos se han recibido estudios, pero no 450 estudios como la controplasia. Es decir, que cuando estos estudios los realizan las empresas farmacéuticas dicen, ah, tenemos un fármaco que puede funcionar en la controplasia o en la pseudocondroplasia, pero va a llevar mucho tiempo y que muchos laboratorios farmacéuticos se impliquen en estas 450 enfermedades esqueléticas. Así que el poder aquí es un valor que no tiene valor, es un valor incalculable. ¿Por qué? Porque estamos hablando del impacto que tiene en las personas y en las familias. Así que este es el tipo de situación que también tenemos en otras enfermedades genéticas raras. Porque hay distintas maneras de probar el código genético. Se puede descubrir otros genéticos, por ejemplo, que pueden explicar el autismo, retraso cognitivo de crecimiento. Todos estos cambios genéticos pueden ser muy raros, pero debido al poder de Internet, de las redes sociales, de Facebook, etcétera, los padres, las familias se encuentran los unos a los otros, se unen, se reúnen y crean una masa crítica y entre ellos dicen, bien, queremos avanzar en la investigación, queremos hacer que los investigadores sepan
que nuestra enfermedad genética nos está impactando, afectando nuestra vida tremendamente y es la que merece un nuevo tratamiento y a partir de ahí empiezan a impulsar esta agenda, este programa. Y yo creo que eso va a ser así también para las displasias esqueléticas, porque si tú eres un padre con un hijo afectado o por ejemplo con pseudoachondroplasia, puede que lleves mucho tiempo esperando para que salga algo, para que surja algo. Y eso si alguien en algún lado está interesado en desarrollar algo. Pero si tú consigues con esa masa crítica y levantas la voz, alzas la voz, puede que acabes influyendo esa agenda, ese programa, ese desarrollo de conocimiento en torno a esa enfermedad concreta, sea la que sea. En cuanto a los ensayos clínicos, también tenemos un ensayo muy interesante o que se llama el repropósito de los fármacos. Eso quiere decir que ya son fármacos que existen y se utilizan para distintos propósitos, con distintos objetivos. Un muy buen ejemplo de esto es carbamazepina, que ha estado ahí durante 50 años, se utilizó para tratar eh, la epilepsia y los investigadores en Manchester vieron que tenía un efecto sobre la placa de crecimiento en niños con uno de esos 450 displasias esqueléticas llamada la Schmidt, la metafisaria, la displasia metafisaria. Así que, como vieron que la carbamazepina podía funcionar para Schmidt, realizaron ensayos clínicos con esta enfermedad que les dieron carbamazepina para ver si podían mejorar el funcionamiento de sus placas óseas y impedir que hubiera deformación ósea, frenar el dolor y que los efectos duraran hasta la adultez. Y porque este fármaco ha estado ahí durante hace 50 años, se conocen perfectamente los ensayos, perdón, el perfil de seguridad. Sabemos cómo se usa, cómo se prescribe y también es muy barato. Así que en este contexto, en esta situación o este descubrimiento se hizo después de los estudios de Biomarín y está creciendo yendo rapidísimo en comparación con otros ensayos clínicos. Porque tenemos muchísima información sobre el perfil de seguridad, aún así todavía tenemos que seguir siguiendo el protocolo de los ensayos clínicos y si existen beneficios tenemos que demostrarlos sin un género de dudas y si hay algún problema lo tenemos que detectar rápido e interrumpirlo, pero hasta ahora este estudio es muy prometedor, o por lo menos el concepto de este estudio. Todavía existe mucha eh, polémica sobre si tratar las enfermedades de ADE es algo bueno o es algo malo. Yo entiendo que haya quienes, bueno, piensen que no es algo para ellos, que a ellos no les gusta o es algo en lo que no quieren entrar, pero la diferencia es que hoy en día existen opciones. Si tú eres una de esas familias que estás todo el tiempo poniéndote en contacto conmigo y preguntándome la manera de participar en los ensayos clínicos y hay algo ahí para ti, que lo que quieras o de lo que te puedas beneficiar o de la misma manera si hay una familia a quien no le interese, no tiene por qué hacerlo. Así que en este momento no solamente tenemos una opción, tenemos varias opciones que van a estar disponibles en los próximos años y potencialmente cada uno de ellos tiene distintos efectos en distintos momentos y a la postre esto puede significar que los niños con acondroplasia y con una enfermedad tan compleja y aquellos que están llegando a la edad adulta pueden llegar de una manera más fuerte, con más salud, con más con una manera más ventajosa, por así decirlo, más positiva frente a lo que han venido pasando en los últimos años. Y tal como dije,
las lecciones, todo lo que estamos aprendiendo, se pueden aplicar a otro tipo de enfermedades raras, no solamente en enfermedades ADE, sino también otras enfermedades raras. Estoy acabando mi presentación. Quiero acabar agradeciendo encarecidamente a mi equipo de investigación. Todo el trabajo que nosotros hacemos es trabajo en equipo. Todos hacemos cosas distintas para que las cosas cambian. Los niños con los que trabajamos son auténticamente maravillosos y sentimos parte de una gran familia, nos conocemos muy bien, pasamos muchísimo tiempo juntos y hace que ir al trabajo todos los días sea algo muy, muy gratificante. Aquí tenemos el ensayo de investigación, también tenemos el equipo clínico, que es un equipo maravilloso. Me encanta trabajar con ellos. Estamos consiguiendo muchísimo a raíz de nuestro trabajo con acondroplasia. Trabajamos con distintas clínicas. Tenemos unos 600, 700 o incluso 1000 pacientes, niños con AD. Cada vez tenemos un número más alto de niños con AD, porque a muchos los derivan a nuestro centro, han oído hablar de nosotros, nos los derivan a nosotros, así que nuestro conocimiento sobre acondroplasia crece día a día y es auténticamente maravilloso ver ahora que Susana, personas como vosotros, vuestro equipo, me invitan a compartir mi conocimiento con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Melita, te mandamos aquí siempre un aplauso virtual, así, aunque no podamos estar presentes. Como siempre, muchísimas gracias. Tus exposiciones son francamente buenas, sobre todo por lo que siempre intentamos decir, que el lenguaje sea accesible, que sea comprensible para las personas que estamos detrás, porque es verdad que hay algunos profesionales que he visto dentro de los asistentes, pero hay muchas familias también que lo que necesitan no es solamente tener el conocimiento, sino entenderlo. Y yo creo que eso es muy importante por parte de los profesionales, que el lenguaje que utilicéis, que la manera que tenéis de explicarlo es tan accesible y se entiende tan bien que realmente de verdad es de agradecer porque tiene méritos, ¿verdad? Cambiar vuestro registro a veces es difícil, pero para nosotros, para los que recibimos la información, es realmente gratificante y muy, 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 muy útil, ¿no? Para poder asimilar todo este conocimiento. Así que muchísimas gracias. Ha sido una exposición y una charla maravillosa, maravillosa. Has tocado un poquito todo, ¿no? Ha sido extensa, pero has tocado un poquito también la clínica, ¿no? Y las complicaciones más importantes que hay que tener en cuenta. Y luego una última parte de investigación. Así que ha sido muy completa. Tenemos varias preguntas. ¿Tenemos un tiempo para poder hacerlas? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Muy bien. Yo las he ido un poco ordenando en lo que se refiere a investigación y lo que se refiere al manejo clínico. Si te parece, para tener un poco todas las ideas, no solo los que lo han preguntado, sino el público en general que también lo tenga un poco ordenado, ¿no? Podemos empezar por la última parte, por la que has terminado, que es la investigación, porque han sido como las últimas que han llegado, ¿no? Lo primero que sí que es verdad que a mí me gustaría compartir contigo y a ver cómo te parece a ti tu opinión, porque nosotros desde la Fundación, como organización de pacientes, siempre intentamos hacer ver a las familias, no solo de España, en la que hay los 4 ensayos clínicos, sino muchas familias de otras partes del mundo que se dirigen a nuestra organización con preguntas y con dudas. Lo que sí que queremos hacerles, y eso es muy importante tu opinión al respecto, es dejarles claro que independientemente que hay un fármaco o que va a haber un fármaco casi inminente, pues a principios del año que viene, quizás el primer fármaco vosorotide pueda estar en el mercado, Lo que nosotros queremos intentar transmitir a las familias es que no deben de descuidar el cuidado del niño o de la niña desde el nacimiento con acondroplasia o otras displasias esqueléticas, independientemente que el fármaco esté disponible, que lo vayan a dar o no, que el niño esté en el ensayo clínico ya o no.
el fármaco en sí puede paliar ciertas complicaciones que tiene la condroplasia en este caso. Puede mejorar esa velocidad de crecimiento, vamos a ver si ese foramen magnum resulta positivo o no, pero en realidad la condroplasia y las otras displasias esqueléticas muchas veces traen problemas que van más allá de la altura, como tú has dejado patente en la primera parte de la charla. Entonces, queremos hacer hincapié en mentalizar a las familias que independientemente que el fármaco es maravilloso y hay grandes expectativas y creemos que va a traer cosas buenas, no deben descuidar ese cuidado desde el nacimiento, esa atención temprana o estimulación precoz que nosotros llamamos de fisioterapia, de estimulación, de logopedia, de rehabilitación, de control de otorrino, de control ¿no? del foramen magnum con la neurocirugía, de todo este tipo de trabajo que es continuo a lo largo de la vida de las personas y de los niños con la condroplasia. Creo que independientemente que el fármaco esté o no, debe de ser continuado, no deben descuidarlo, tienen que seguir haciendo mucho hincapié en ello, ¿no? Bueno, ¿qué te parece al respecto? ¿O que puedes apoyar, ¿no? un poco esa concienciación de las familias? Totalmente de acuerdo. Uno de los puntos que yo quería indicar o de los mensajes que yo quería transmitir es que a partir de estos ensayos clínicos hemos visto un incremento rápido y muy amplio, muy completo de nuestro conocimiento sobre achondroplasia en particular. No sabíamos cuáles eran las tasas de complicaciones antes, no conocíamos o no sabíamos tantísimo ni entendíamos tanto la achondroplasia. Por todo lo que ha pasado en los ensayos clínicos, ya sabemos que la achondroplasia ahora se ha puesto en el mapa. Está en el mapa. Hay más foco ahí. Más foco en ayudar a los niños con achondroplasia, más foco en hacer cosas que se hagan ahora y que duren hasta la vida adulta, es decir, para reducir el dolor, para reducir o eliminar problemas, por ejemplo, la apnea del sueño, con independencia de los fármacos. Hemos aprendido muchísimo de la achondroplasia en relación con cómo gestionar la achondroplasia, los cuidados que se han de ofrecer para achondroplasia. Y como tal y como dice Susana, estos fármacos no son una cura, no son curativos. Lo que hacen es prevenir alguna de las preocupaciones, mejorar algunos de los aspectos, alivianar algunas cosas en relación con el impacto negativo que tiene el no crecimiento de los huesos, es decir, aliviar todo esto, mejorar las cosas, pero estos fármacos no van a ser una cura, no tienen como objetivo curar o que las personas consigan una talla normal. ¿Por qué? Porque no fue, o sea, no es el propósito, no es el objetivo. Así que las familias, para aprovecharse de estos fármacos, digamos que si llega al mercado el próximo año, según dentro de 2 años, las familias se van a encontrar con la posibilidad de mejorar muchos aspectos distintos de la achondroplasia. Eso es lo que van a ofrecer los fármacos. Estoy mutada, perdón. Vale. Perdón, sí, no me había dado el micrófono. Hablaban de que están llegando muchas preguntas porque se habla de un estudio, un posible estudio, un ensayo clínico para hipoacondroplasia por parte de Biomarín. ¿Sabes algo al respecto? Sí, hay una pregunta de Adam Park en el chat. Hola, Adam. Adam está preguntando por hipocondroplasia y las complicaciones. La hipocondroplasia no tiene las mismas complicaciones que la condroplasia. No vemos la estenosis del foramen magno, tampoco tenemos
no tenemos hidrocefalia, tanta hidrocefalia, no tenemos complicaciones que amenazan a la vida. No quiero decir que la hipocondroplasia no tenga retos ni complicaciones. De hecho, vemos a muchas familias eh, con hijos con hipocondroplasia que vienen a nuestra clínica, a nuestra consulta, y claro que necesitan ensayos clínicos tantos como los de acondroplasia, pero el objetivo va a ser distinto, el criterio de valoración primario va a ser distinto, es decir, en términos de las complicaciones y los retos de la acondroplasia. Existe un estudio en este momento aprobado en principio, pero respondiendo a la pregunta, ¿Vosorotide puede ser efectivo en niños con hipocondroplasia a la hora de abordar las complicaciones de la hipoacondroplasia? Así que se está ganando impulso en este sentido para pasar a realizar esos ensayos clínicos y para completar el panorama. Muy bien, gracias. Sobre estudio de calidad de vida, preguntan si se está haciendo, si se tiene pensado hacer en adultos. Sabemos que es un tema que tenemos siempre pendiente. Se ha estudiado en muchos niños, afortunadamente también, pero tenemos los adultos, ese grupo de adultos está ahí un poco complicado, incluso la transición de los niños o de los cuidados de niños a los adultos, incluso los hospitales a veces son pediátricos. ¿Hay algún tipo de estudio de calidad de vida para los adultos? ¿Se están recogiendo a través de esos estudios también en edades adultas? Adultas nos referimos, pues eso, mayores de 18 años. Sí, nosotros nos hemos centrado muchísimo para entender el curso de la acondroplasia en niños y queremos ver cómo eso se traduce a la adultez. Es decir, si nosotros decimos esto se hace ahora, una edad temprana y se va a mantener hasta la adultez, claro, queremos ver que efectivamente es así. Es decir, que sí que hay estudios ya en varios países con adultos para entender su estado de salud general, la presión arterial, también el peso, es el mismo tipo de tejido adiposo que tiene el tejido adiposo que tienen las personas con androplasia es el mismo que el otro tejido adiposo. ¿Qué pasa con la apnea del sueño, con la estenosis? Este tipo de cuestiones, es decir, que se está poniendo el foco en este ámbito, en este momento, y se está empezando a realizar muchas publicaciones en este estudio. Sí, si necesitan sugerencias o quieren invitar a otros ponentes para su ciclo de expertos, yo les puedo sugerir a expertos que están trabajando en este momento en eso y una cuestión, por supuesto, que nos preocupa a todos, Perfecto, pues nos sí. interesa a todos. Nos pondremos en contacto contigo porque es aquí, nosotros sabemos que hay una asignatura pendiente con los adultos y con el cuidado de ellos, así que sí que es realmente interesante. Siguiendo con investigación, hay otra pregunta que dice, si empiezan a tomar el fármaco de Vosoritide, no sé si se ha quedado se ha quedado como congelada. A ver. Sonia, ¿tú me escuchas? Yo a ti sí, Susana. Ah, ahora, si hay algún niño que ha empezado a tomar el fármaco, el Vosoritide cuando esté en el mercado, ¿habría o sabes si habría algún problema en cuando estuviese otro medicamento, ¿no? Otra droga en el mercado, algún problema para cambiar de uno a otro? ¿O una vez que empiezas a tomar un medicamento tienes que continuarlo ya para siempre con ese? Porque son dudas que a veces nos preguntan como Vosoritide, Biomarin, va a ser el primero que aparezca en el mercado, pero quizás llegue Pfizer o QED y con a lo mejor con resultados mejores, hay familias que no saben
Si llegase el caso de que un segundo fármaco llegase al mercado o un tercero con resultados más positivos que Vosoritide y mi hijo ya está tomando, ¿habría algún problema en cambiar? ¿Eso se ha estudiado, se ha contemplado? ¿Por lo menos se está encima de la mesa ese tema? Sí, los investigadores o nosotros, los investigadores, estamos intrigados y no sabemos en realidad cómo van a ser estos fármacos cuando se utilicen de manera conjunta, de manera combinada y si va a haber un efecto, digamos, en relación con el momento en el que se ofrezca el tratamiento. Se ha quedado congelada otra vez. Por ejemplo, si tenemos un fármaco con la estenosis para vertebral o y, y puede haber otro fármaco con otro efecto también vertebral y entonces dices, bueno, a lo mejor uno funciona mejor que otro en distintos momentos o incluso pueden funcionar bien combinados juntos, pero no sabemos absolutamente nada en este momento. Incluso Vosoritide, que es el más avanzado dentro del programa clínico, sigue siendo un fármaco relativamente nuevo. Seguimos aprendiendo sobre los efectos potenciales completos de los mismos y los otros todavía están en fases tempranas del ensayo, así que es imposible responder esa pregunta. Pero sí, claro, todos los investigadores hemos tenido esa cuestión. ¿Cuál va a ser el futuro de estos fármacos cuando todos coinciden en el mercado? No sé si tiene algún problema de conexión ahora. Bueno, pero la verdad es que solo vamos a saberlo una vez que, bueno, que se concluyan los ensayos clínicos. Vale. Eh, Hay varias preguntas también con respecto al manejo clínico, ¿no? Cuando hablas de la cifosis que a veces tienen los bebés, que empezabas un poco la charla un poco con esa estructura en la espalda, hay también mucha polémica con el tema del corsé. Bajo tu punto de vista, tu experiencia, tu equipo multidisciplinar, ¿aconsejáis o no aconsejáis el corsé cuando hay ese tipo de cifosis? Bueno, aquí todavía no nos hemos decantado sobre la manera adecuada de gestionar o tratar la cifosis. Todos estamos de acuerdo con que apoyar cuidar de la espalda de los bebés con acondroplasia. Lo que no entendemos es por qué algunos niños parece que tienen mayor probabilidad de que la cifosis siga estando ahí con ellos, con el crecimiento, es decir, no se vaya, y para otros niños la cifosis no es un problema. Y aquí nos encontramos con todo un espectro de cifosis y que podemos clasificarla desde moderada a grave y en función de la gravedad se decide colocar un corsé o pasar directamente a cirugía o empezar con un corsé para estabilizar y realizar cirugía a la postre si el corsé no ha sido suficiente. Así que seguimos recopilando información para entender cuál es la mejor manera de gestionar, tratar la cifosis para intentar evitar todo esto, pero sí como dices, se siguen haciendo muchas cosas distintas porque no existe consenso. Tampoco, tampoco existe mucho consenso, o por lo menos en España, no sé, por eso queríamos preguntarte si en el Reino Unido era parecido, con respecto a cuándo intervenir en el foramen magnum. ¿Qué estamos viendo en España?
que ha habido un incremento de las intervenciones con respecto a hace unos años, ¿no? Nosotros siempre intentamos decir desde la Fundación, bajo los años de experiencia que tiene la Fundación y los profesionales de nuestra propia clínica, que se tenga muy en cuenta la clínica, ¿no? Los síntomas del niño antes de intervenir, no solo la resonancia, porque cuando tú ves una resonancia de un niño con acondroplasia, siempre el foramen magnum va a estar con algún tipo de obstrucción, se le va a ver más obstruido, más pequeño. Entonces, dependiendo de quién vea esa resonancia, a veces mandan operar automáticamente. En Inglaterra estáis viendo que hay un incremento también de operaciones de foramen magnum. ¿Crees que de esas operaciones hay muchas que se pueden evitar? Nosotros en España sí que tenemos esa sensación, que muchas se pueden evitar haciendo o atendiendo a la clínica, a los síntomas, más que a la propia resonancia. Bueno, lo que ha cambiado en cuanto al tratamiento de foramen magnum en los últimos años está aceptando en gran medida en casi todos los sitios. Es decir, que todos los niños con acondroplasia hay que hacerles una resonancia. Nosotros lo que descubrimos es que la clínica indica la estenosis no, que no se ve la estenosis del foramen magnum. No vemos nada físico ni en el estudio de sueño. No sabemos que el niño tiene estenosis. Vale, solamente vemos que tiene estenosis de foramen magno con la resonancia. Y lo único, y también sabemos que la estenosis del foramen magno no se trata, la que no se trata puede tener unos efectos duraderos en la adultez y que impacta a la cognición, al aprendizaje, al desarrollo de una manera muy negativa y también puede provocar muchísima debilidad de las extremidades superiores. Así que nosotros sabemos que es muy importante buscar estenosis del foramen magnum más que esperar a encontrárselo. Pero aquí la pregunta de cuándo se decide descomprimir, intervenir o cuándo no, también es una pregunta muy importante. Y por eso nosotros hemos diseñado con el liderazgo de nuestros neurocirujanos un sistema de puntuación. Se ha quedado sin conexión. Y era realmente interesante lo que iba a Un decir. sistema de puntuación que valora el daño para limitar la cirugía solamente a los niños que lo necesitan y a todos. Así que cuando utilizamos el sistema de puntuación de valoración, vemos dónde existe una compresión grave y donde sí necesita de compresión quirúrgica casi inmediata. Así es decir, estamos hablando de puntuación 4 y los niños que puntúan 1 o 2 en esa escala, bueno, tenemos una estenosis, un estrechamiento que no provoca problemas, es decir, no necesitan cirugía, intervención y luego los que están en 3. Aquí que esos podría ser, bueno, vale, no necesitan de compresión ahora, pero bueno, ya se ve bastante estenosado. ¿Qué va a hacer? ¿Estenosarse más o no? ¿O liberarse? Así que ese sistema de puntuación es muy importante para monitorizar, para ver qué es lo que está pasando en un momento concreto, pero también para evitar esas cirugías innecesarias cuando vemos un cierto estrechamiento, una cierta estenosis, pero que no requiere de descompresión. Es decir, si nos encontramos un incremento de cirugías o veis un incremento de cirugías es porque quizás más centros estén buscando de manera activa la estenosis del foramen magnum. ¿Por qué? Porque nos dimos todos cuenta de que solamente se puede detectar con resonancia. Y cuando muchas veces nos encontramos con unas imágenes tremendas, cuando nos encontramos que la médula está completamente comprimida. Hablando de las resonancias, hay una pregunta que va un poco en esa línea. Es, ¿cuándo hacer sin tener síntomas claros? ¿Cuándo hacer las resonancias? ¿A qué edades y con qué frecuencia?
aconsejas hacerla? Sin una sintomatología, sin una complicación, ¿no? O sea, ¿a qué edades empezar o hacer la primera y con qué frecuencia hacerla? Nosotros hacemos resonancias en el momento que vemos al niño. No esperamos nada, la hacemos directamente. No solamente para detectar la estenosis del foramen magno, es decir, el niño se puede enfermar inmediatamente sin ningún síntoma y nos podemos encontrar con el peor escenario posible, es decir, muerte súbita. Así que no esperamos a encontrarnos nada. En el momento que llega un niño a la consulta, le hacemos resonancia. Bueno, todavía no decidimos si, eh, bueno, todavía no sabemos que si un niño a los 3 meses tiene una resonancia, a los 2 años va a estar bien, porque sabemos que esto es un proceso, pero todavía no sabemos exactamente cuándo es el momento de repetir la resonancia o si hay que repetirla. Y volviendo a la utilidad de los estudios de historia natural y los ensayos clínicos sobre acondroplasia, el estudio 202, en el que se estudió el efecto de vosoritide en el foramen magno en niños que menos de 12 meses, ahí hacíamos resonancias durante 6 meses, cada 6 meses, en los primeros años de vida para ver cuál era la historia natural del foramen magno. Hicimos una resonancia a 3 meses, luego a los 6 meses, luego a los 6 meses, a los 12 meses y luego a los 15 meses. Y ahí pudimos hacer una monitorización de los foramen magno, niños que recibían vosorotide y los que no. Es decir, bueno, normalmente a lo mejor esto nos da una idea de cómo cambia el foramen magno con el tiempo. Y eso también nos va a dar información y nos va a decir con cuánta frecuencia tenemos que hacer las resonancias con independencia de los ensayos clínicos o fuera de los ensayos clínicos. Pues sí, será interesante saber los resultados de ese estudio porque realmente pues no sabes no hay criterios muy claros con respecto a las resonancias. Yo no sé si se ha quedado otra vez sin conexión. Ahora sí. Que decía, doctora, que será muy interesante saber esos resultados porque realmente no hay un criterio ni hay un protocolo establecido exacto de cuándo hacer la resonancia. Nosotros en nuestra infografía pones que en el primer año de vida necesitan una resonancia para lo que tú dices, tener una referencia, pero luego si no tiene clínica, si el niño está bien, no sabes si repetírsela al año siguiente o a los 6 meses, porque bueno, también necesitan una cierta sedación para pasar por la resonancia. Entonces los padres bueno, deciden si merece la pena o no. En fin, es un tema que sí que es controvertido. Evidentemente los resultados están ahí, ¿no? Y sí que sería interesante cuando salgan los resultados de ese estudio, merecerá la pena, ¿no? Saber si hacer pasar a los niños por resonancias o no, sí. Mm. Esto me lleva a una cuestión también muy importante. La condroplasia debería tratarse en hospitales y en centros con experiencia, de manera que el los neurocirujanos que conocen muy bien la enfermedad saben interpretar esa resonancia, que sepan dónde está el nivel de gravedad y cuándo hay que intervenir o no. El anestesista, es importante que el anestesista no provoque ningún problema con la anestesia
para cualquier intervención que se haga a raíz de la condroplasia, por ejemplo, en relación con la apnea del sueño. Todo este tratamiento de niños con acondroplasia ha de hacerse en entornos con experiencia en acondroplasia. Totalmente de acuerdo, todo nos lleva al mismo camino, o sea, que es el buscar los grupos de excelencia y los equipos multidisciplinares, pero de referencia en displasias esqueléticas. ¿No? Un grupo multidisciplinar y además en experiencia, porque la interpretación de los datos es igual de importante que la recogida de esos datos y hay veces que depende de quién los interprete, las consecuencias son unas otras. Eso es una lucha continua que tenemos todos los países para que haya centros de referencia y todas las personas puedan ser derivadas directamente desde el momento en el que naces a que seas visto por esos grupos de multidisciplinares de referencia. Sí, totalmente de acuerdo. Nos quedan nada, yo no quiero abusar más de tu tiempo, te voy a hacer un par de ellas más. Hablan sobre las apneas. Las apneas del sueño avanzan con la edad, se incrementan esas apneas del sueño o niños que tengan apneas del sueño que no sean del sistema nervioso central, que tengan apneas del sueño no tienen por qué esas incrementarse con la edad, pueden eh, curarse o pueden parar o pueden cesar esas apneas. Bueno, pues no sé, son como olas. Las apneas centrales, los mensajes que controlan la respiración que procede del cerebro, en ocasiones no pasan, especialmente si existe estenosis de foramen magno. Por eso nos encontramos con apnea central en niños con foramen magno y estenosis. Y también nos encontramos a veces con apnea constrictiva, donde aquí no hay una estimulación nerviosa en los nervios de la garganta, donde nos encontramos aquí una zona muy floja. Y una vez que cuando el niño crece, nos encontramos con la apnea obstructiva del sueño y esto parece, estas obstructivas del sueño, me parece que mejoran un poquito más tarde, una vez que el niño se hace adulto, pasa a la edad adulta, en la edad de adultez. Y de nuevo, otra vez puede volver esta apnea obstructiva a una edad adulta, más adulta, cuando la persona tiene sobrepeso, perdón, o está obesa, como es el caso de otros adultos que puedan tener obesidad o sobrepeso. Es decir, sucede en distintos momentos de la vida. Bueno, yo creo que una última y está, aunque tenemos un montón, pero bueno, podemos también, si no, enviártelas por email o bueno, y tú tranquilamente puedes contestarlas y no robarte más tiempo. Pero ¿se ha estudiado la sudoración de los niños con acondroplasia, que es a veces tan importante? Y cuando vemos diferentes ensayos de vida, por ejemplo, ¿no? De historia natural, no solo de Biomarín, sino del resto de laboratorios o de compañías, que vemos que sería un dato muy importante para estudiar, ¿no? O sea, sabemos que los niños con acondroplasia, sobre todo ¿no? desde que nacen o de bebés, tienen ese grado de sudoración tremenda, asociado evidentemente a la mutación, pero ¿se ha estudiado realmente específicamente el origen o qué consecuencias puede traer esa sudoración o cómo equilibrarla? Sí, la sudoración es muy frecuente en niños con acondroplasia y pensamos que tiene que ver con alguna de las vías químicas que está vinculado con el FGFR3 y su vía de señalización con las vías del péptido natriurético. Y ahí el besorotide y el ascendus son los fármacos actúan sobre esas vías. Los endocrinólogos o endocrinos con los que yo trabajo creen que la sudoración no es algo específico o exclusivo de la condroplasia, pero sucede en distintos
tipos de displasias esqueléticas, muchas enfermedades donde existe un cambio en el funcionamiento óseo, en la fisiología ósea, y eso nos lleva o nos remonta a la AD, al tema AD, donde la sudoración suele aparecer en muchas displasias esqueléticas, no solamente en acondroplasia, pero para responderte directamente a tu pregunta, no, no sabemos cuál es la causa, el origen, pero sí, sin lugar a dudas, una variable muy importante, muy destacada. Bueno, la verdad es que podíamos seguir y seguir un montón de tiempo hablando contigo, que es un verdadero placer y un verdadero gusto, pero bueno, no, sabemos que se hace tarde, no queríamos tampoco abusar mucho más. Reitero de verdad, muchísimas gracias, doctora. Para nosotros es un verdadero placer, es un verdadero lujo tenerte con nosotros en nuestro ciclo de expertos. Para todas las familias que así nos lo están haciendo saber y algunos de los profesionales que hoy también ha estado conectado. Les ha encantado, quieren que te los transmitamos, les ha encantado la exposición. Es un público además que no solamente desde España, hay un montón había familias también de Inglaterra, del Reino Unido, de Latinoamérica, de otros países de Europa. Bueno, quiero decir que no solamente nos quedamos aquí, sino que has llegado a muchas partes del mundo a través de estas charlas y queremos agradecértelo enormemente una vez más y seguimos en contacto. Como siempre, sabemos que estás ahí para ayudar no solo a la Fundación, sino a todas las familias que a través nuestro necesitan siempre de tu ayuda y de tu soporte. Así que muchísimas gracias. Nos veremos enseguida, el año que viene en nuestro congreso, casi fijo. Y bueno, pues intentaremos también ir al Congreso Internacional de Displasias, donde nos vimos también la última vez en Oslo, y seguir compartiendo conocimiento y experiencias, que es la mejor manera de avanzar, ¿no? Y de estar actualizados. Muchísimas gracias y que tengas un buen día, doctora.